Buen día, amada familia, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto de verlos. Como siempre, y es una verdad, es un gusto, es un placer que podamos reunirnos como el cuerpo de Cristo, que podamos unidos crecer, avanzar en el Evangelio, en la realidad de Cristo en nosotros, en la realidad de esta salvación tan grande, tan poderosa, que cuando vamos adentrándonos un poquito más, no podemos hacer otra cosa que postrarnos y adorar, completamente agradecidos, porque lo que hizo, nadie más lo podía hacer. Por más que nos esforcemos, que ayunemos 500 años, que hagamos buenas obras, que nadie más podía hacer lo que Él hizo. Hacernos parte de Él, hacernos su casa, darnos su naturaleza, hacernos sus hijos, herederos, colaboradores de este propósito eterno, glorioso. Así que bienvenidos a un tiempo de edificación. Y siempre digo, no voy a nombrar porque me olvido de algunos, pero muchas gracias doy al Señor porque he estado orando y clamando por personas que no veía desde hace algún tiempo. Y hoy están aquí. Así que bienvenidos a todos. Feliz de poder verlos y de poder compartir. Vamos a hablar sobre la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Antes, hace muchos años atrás, me preguntaba, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y mucha gente me ha preguntado lo mismo. Oiga, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y en el proceso, el Señor nos va mostrando su voluntad. Porque la voluntad de Dios no está escondida. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios quiere que participemos de su voluntad, que experimentemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios no está escondida. La voluntad de Dios está expresada en su palabra. Y mucha gente puede decir, está bien, pero a mí no me interesa mucho lo espiritual. Lléveme a lo práctico. Quiero la voluntad de Dios para mí. ¿Qué Dios tiene conmigo? ¿Qué voy a estudiar? Me han preguntado algunos jóvenes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Será que voy a vivir aquí o voy a vivir afuera? ¿Qué voy a hacer? Y ciertamente hay una voluntad general para todos. Pero también hay una voluntad específica para cada uno de sus hijos. Porque Dios nos diseñó, rompió el molde cuando nos escogió, cuando nos diseñó. Y tiene una voluntad específica, una asignación específica para cada uno de sus hijos. Pero para conocer esta voluntad de Dios específica para nuestras vidas, necesitamos conocer la voluntad general de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a desarrollar este mensaje en 4 puntos muy importantes, cada uno de ellos muy importantes. Y vamos a comenzar, si queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos la salvación de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que todavía no ha entendido. Y si no conocen al Señor, si no están en Cristo, viven sus vidas a su manera, tomando decisiones por sus emociones. Y cuando entendemos un poquito más las cosas de Dios, vamos a ver que una decisión es muy importante. La decisión que nosotros tomemos es trascendente. Puede afectar generaciones, positiva o negativamente. De ahí la importancia de conocer el plan, el querer, la voluntad de Dios. Y Él mismo dice
que Él produce en nosotros, el querer y el hacer para que hagamos su voluntad. Entonces, vamos a comenzar primero explicando acerca de la salvación, esa salvación tan grande. Entonces, primera de Timoteo 2 nos habla y está expresado la voluntad de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, nosotros, la salvación que nosotros tenemos, solamente es por Cristo. No es por obras, no es por lo que hagamos o dejemos de hacer. La salvación es un hecho consumado. La salvación es un hecho consumado a la vez en nuestro espíritu, pero también es progresiva en nuestra alma y será completada en nuestro cuerpo cuando tengamos cuerpos glorificados. Entonces, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿De qué nos rescató Dios? De nosotros mismos. La Biblia habla de pecado, pero nosotros por la gracia de Dios hemos entendido lo que dijo el apóstol Juan. He aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de pecado como naturaleza, vino a rescatarnos de nosotros mismos, de esa naturaleza rebelde, de esa naturaleza anticristo, de esa naturaleza antidios. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, es necesario aceptar a Cristo en el corazón. Es necesario recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es necesario establecerlo como el Señor de nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando alguien no acepta a Cristo? Va a ser guiado por sí mismo. Va a depender de sí mismo. Va a ser guiado por sí mismo, según la persona, por sus buenas ideas. Pero que al fin, dice que todo camino que al hombre le parece derecho en su propia opinión, es camino de muerte. Entonces, los que tienen a Cristo en el corazón, se convierten en sus hijos. Amados, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Por favor, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que no son hijos, no son guiados. Son guiados por sus propias mentes, son guiados por sus emociones, son guiados por lo que ven, son guiados por lo que sienten. Pero los hijos de Dios oyen la voz de su Padre y son guiados por el Espíritu. El Señor en Jerusalén vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque dijo, estos son como ovejas sin pastor, viviendo a su manera, viviendo como bien les parecía, y lloró porque no lo querían recibir. Y ya vemos lo que pasó. Entonces, qué importante es entender. Entonces el Señor Jesús está relatando algo muy maravilloso, hablando del buen pastor. Y dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amado, esto es. Mientras hacía este mensaje, me estremecía mi corazón. Las ovejas oyen su voz. Las llama por su nombre. ¿Qué nombre?
por un nombre nuevo que la boca de Dios nombra, como lo hizo con Pedro, o mejor dicho, con Simón, un hombre temperamental, inestable. Y la primera vez que lo vio, lo llamó como él lo quería ver, como él lo había visto desde antes de la fundación del mundo. Y le dijo, no serás más Simón, sino Cefas, roca, firme. Y vemos que tuvo muchos tropiezos, pero sobre él había un diseño, había un nombre, había una palabra, había una naturaleza, porque nombre también nos lleva a entender naturaleza. Entonces, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. El Señor no quiere que nosotros estemos encuadrados en una religión, en un redil. Lo importante de este pasaje es que lo siguen porque oyen su voz, porque han sido nombrados de una nueva manera, han sido establecidos en un nuevo orden. Pero los saca. Uno piensa que los deja, no, los saca. Los saca de las normas religiosas, los saca de los parámetros del mundo, del pensamiento anticristo, los saca y los establece ¿dónde? En Él mismo, en su reino. Sigamos. Entonces, aquí, hablando sobre la voluntad de Dios, es tan importante para Jesús conocer y hacer la voluntad del Padre, que Él puso por encima de las relaciones de parientes, puso por encima la voluntad de Dios. Vinieron un día, Él estaba predicando y había tal cantidad de gente que no podían entrar. Su madre y sus hermanos los estaban buscando y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan. Y Él, mirando a sus discípulos, los señaló y les dijo, ¿quiénes son mi madre, mi hermano y mi hermana? Y Él dijo, todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados, la voluntad para Jesús era muy importante, porque Él vino diciendo, he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él nos estableció en un camino de rendición y de entrega a la voluntad del Padre, a esa voluntad, porque ¿en qué consiste la voluntad del Padre? En el amor, para rescatarnos, para liberarnos, para establecernos en un nuevo ámbito, en una nueva dimensión de gloria, de luz, de libertad, de propósito, de eternidad. Entonces, qué importante para Jesús la voluntad de Dios, que pudo establecer por encima de todas las cosas la voluntad de Dios. Y obviamente que dentro de la voluntad de Dios está honra a tu padre y a tu madre, porque es el único mandamiento con promesa para que tengas larga vida y te vaya bien. Entonces, aquí nosotros podemos ver a los que son salvos, a los que han aceptado esta salvación tan grande, esta obra completa, esta obra absoluta en nuestro espíritu de la salvación, pero también progresiva en nuestra alma. Podemos ver a los que son salvos que hay una voluntad expresada de Dios en nuestro interior por el Espíritu y también en la palabra. Jesús se llevó a sus discípulos a un monte muy alto. Estuvimos allá con mis amados en ese monte, ¿se acuerdan? En ese monte se transfiguró delante de sus discípulos. Y dice que sus vestidos se hicieron muy blancos, tan blancos,
con un blanco radiante. Y le aparecieron con él Moisés y Elías, representando Moisés a la ley y Elías a los profetas. Entonces se entusiasmaron tanto, se emocionaron tanto. ¿Y quién fue el que se entusiasmó? Pedro. Y Pedro dijo: Señor, es bueno que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero de entonces dice que hubo un estruendo y una voz del cielo se oyó. Y esa voz dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Amados, para los hijos de Dios, la voluntad de Él es que ames al Hijo, es que conozcas al Hijo, es que obedezcas al Hijo. ¿Por qué? Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es todo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de los muertos. Él es el que tiene la preeminencia. Él es todo. Cuando entendemos quién nos habita, cuando tenemos esa conciencia de su presencia en nosotros, nuestras vidas van a cambiar. Va a ser diferente. No vamos a estar luchando con un enemigo vencido. Muchos piensan que Jesús fue a la cruz para vencer al diablo. ¿Quién le dijo a usted eso? Dios no tiene oponentes. Dios es Dios soberano sobre todas las cosas. Satanás es un ser creado. No fue a vencer al diablo. Fue legalmente para recuperar lo que el hombre en su desobediencia perdió. La vida del Espíritu, la comunión con Dios, la imagen de Dios. Todo lo que se perdió en el Edén, Jesús en la cruz lo recuperó. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Que esto es glorioso. Entonces, la voluntad de Dios es que ames al Hijo, que conozcas al Hijo, que seas guiado por el Hijo, que escuches su voz y le obedezcas. Nos vamos a ir al segundo punto para conocer la voluntad de Dios. Vamos al siguiente. Aquí está dentro de la salvación afirmar al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Más qué dice? ¿Qué dice? Está cerca de ti, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, dentro de esta salvación tan grande, necesitamos, para conocer la voluntad de Dios, afirmar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Al Señor como nuestro jefe máximo, como el que gobierna nuestras vidas. Afirmar a nuestro Salvador. Aquí el segundo punto para conocer la voluntad de Dios es la santificación. Ese es el tercero. Es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo está diciéndole a la gente de ese tiempo, porque la gente de ese tiempo tenían sus templos, sus dioses, sus ídolos,
y para alcanzar cierto nivel de espiritualidad, para ser elevados a la divinidad que ellos adoraban, se embriagaban. Porque pensaban que eso los establecía en el nivel de divinidad de sus dioses. Entonces Pablo les dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Le está diciendo, si ustedes quieren tener comunión con Dios, no es de esa manera. No es de esa manera. Entonces, aquí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Mucha gente piensa que como ya tiene la salvación, que tiene a Cristo y tiene al Espíritu Santo, porque Él nos habita, la Trinidad, el Espíritu, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo nos habita. Es una realidad en nuestro espíritu. Pero la gente piensa que por eso son llenos del Espíritu Santo. Y no necesariamente. ¿Sabe por qué? Porque uno es lleno cuando algo te gobierna, cuando algo te controla, cuando algo te influencia. También la gente puede ser llena de amargura, puede ser llena de ira, llena de enojo, llena de esto, llena de lo otro. Y fíjense cómo eso controla las vidas, cómo eso es lo que se manifiesta. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo algo muy importante. En otras versiones, no sean torpes. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con no vivir a nuestra manera. Tiene que ver con ser gobernados por Él para vivir de acuerdo a su voluntad. Y esto es muy importante, porque ¿qué es lo que opera el Espíritu Santo en nuestras vidas? Y para ilustrar esto, quiero ver algo que he estado viendo en una materia en la universidad. El Señor me ha estado ministrando mucho. Por ejemplo, los discípulos de Cristo. Cuando Jesús estaba con ellos, hicieron cosas extraordinarias. Y al que más se lo nota es a Pedro. Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cómo iría Pedro? Yo me imagino. ¿Cómo iría Pedro caminando sobre las aguas? Un poco temperamental, un poco, qué tremendo yo caminando sobre las aguas. Pero de repente vio un fuerte viento, sacó su mirada de Jesús y se comenzó a hundir. Pero clamó, Jesús, ayúdame, sálvame. Le extendió la mano y lo levantó y siguieron caminando los dos hasta la barca. Y seguramente decía, después Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Tremendo. Pero después, cuando vinieron a aprender a Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿qué hizo Pedro? Delante de toda la compañía de soldados romanos que eran temidos por los judíos. Pedro sacó su espada. Le quería cortar la cabeza al ayudante del sumo sacerdote, pero le cortó la oreja. Entonces vemos la valentía de Pedro, las hazañas de Pedro. ¿Por qué? Porque estaba con Jesús. ¿Qué pasó cuando apartaron a Jesús de Pedro y de los discípulos? Cuando se lo llevaron arrestado a Jesús. Los discípulos huyeron, aterrorizados. Y Pedro siguió con temor medio de lejos. Y una muchacha, una jovencita, lo identificó. Tu hablar te delata. Amados, nuestro hablar nos delata. ¿Con quién estamos? ¿Quién nos gobierna? ¿Quién es el que opera? ¿Quién es el que guía nuestra conducta? Y él dijo, no, yo no lo conozco.
Y maldijo durante 3 veces maldijo. No lo conozco al tal, no conozco no conozco a ese hombre, no conozco al tal hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la valentía de Pedro? No estaba Jesús. Pero Dios tenía una promesa desde el Antiguo Testamento, operada y manifestada a través del profeta Joel. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, después de la cruz, después de que Jesús ascendió al cielo, imagínense, podemos decir, si Jesús estaba a unos cuantos metros de él y lo negó, ¿cómo sería que Jesús estaba ya en otra? ¿Qué iba a ser de Pedro? Pero ¿saben qué? Todos ese día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasó con Pedro? Que 40 días antes había negado a su Señor. Se levantó con una valentía gloriosa y dijo a todos los fariseos, los saduceos, a todos los que podían meterlo en la cárcel, y de hecho después lo metieron, y les dijo: ustedes mataron al autor de la vida. Poderoso mensaje, que se convirtieron 3,000 personas en ese día. ¿Por qué? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pero después sanó un cojo en el templo La Hermosa, después hizo milagros tremendos, y los sacerdotes le dijeron: les prohibimos que hablen en ese nombre al pueblo. Y él enfrentó y dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Les dieron azotes y todo, pero él estaba. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en los hijos de Dios? Nos da la conciencia plena de que Jesús no está en el cielo, está en nuestro corazón. Jesús está aquí adentro. Yo siempre digo que el cielo es donde está Dios. Y Jesús nos habita. Y esa es una función poderosa del Espíritu Santo de Dios, el Consolador, guiarnos a toda verdad. Y la verdad es que Jesús nos habita, que somos uno con Él. Somos el templo de Dios, somos la habitación de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da esa convicción plena, esa conciencia de a quién portamos, de a quién tenemos. Y por esta razón nuestra vida no va a ser igual. O sea, no puede ser igual que antes. No puede. ¿Sabe por qué? Porque la vida misma, el poder mismo, la santidad misma, la vida plena en su plenitud está dentro de nosotros. Entonces, qué importante es entender que la llenura del Espíritu Santo es como el viento que toca las velas de un barco y los guía para que se muevan. Entonces, el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos va a guiar siempre a la verdad de nuestra posición en Cristo, de lo que somos en Él. Nos va a guiar siempre a la conciencia de quién nos habita. ¿Yo cómo voy a hacer las cosas que hacía antes si sé que Cristo me habita? Que Cristo está en mí, que yo tengo su naturaleza. Y es una naturaleza santa. Por eso es importante entender la salvación, que es instantánea, absoluta, pero en el alma progresiva. Y será completada en el cuerpo, siendo transformados en cuerpos como los que tenía Jesús,
como el que tuvo Jesús. ¿Por qué se asustan ustedes? ¿Acaso ven un fantasma? ¿O creen que un espíritu tiene carne y hueso como yo tengo? Pero podía traspasar paredes. Eso es lo que nos espera a los que somos hijos de Dios. Bueno, sigamos. Entonces, para conocer la voluntad de Dios necesitamos la salvación de nuestras almas, establecerlo a Jesús como nuestro Señor. El segundo punto, ser llenos del Espíritu Santo de Dios para tener la conciencia de Cristo en nosotros. Porque Pedro volvió a hacer lo que antes hacía cuando estaba Jesús con él. ¿Por qué? Porque entendió quién lo habitaba. El Espíritu Santo es maravilloso. Tener comunión con el Espíritu Santo esa obra progresiva en el alma, Él la va a empujar a que llegue a su plenitud, para que podamos manifestarlo, manifestar a Cristo, manifestar su gracia, su amor, su poder. Entonces nos vamos al tercer punto, y es la santificación. Aquí, 1 Tesalonicenses 4:3 nos habla, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esto puede ser que os apartéis de todo chisme, de toda mentira, de toda división, que os apartéis de todo lo que opera y sabotea la vida de Cristo en el interior. Entonces la santificación, mis amados, es simultánea con la justificación en el sentido de la posición. Es una obra, escuche bien esto, es una obra instantánea, es una obra absoluta en el Espíritu, que nos ha dado una posición correcta con Dios. Pero también es una obra progresiva en el alma, que Él se encarga de ejecutar, se encarga de guiarnos para la santificación. Es una obra progresiva y práctica. Por ejemplo, hay muchas personas que creen que los salvos, los hijos de Dios que son salvos, que tienen justificación, pero no santificación. Y eso es contrario a las Escrituras. ¿Por qué? Nosotros lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento, o mejor dicho, en las cartas del apóstol Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios 1:2, el apóstol Pablo está saludando a los corintios. ¿Cómo los saluda? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Entienden, amados? Santos, santificados, llamados a ser santos, llamados a manifestar la santidad. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero ¿qué sucede? Este mismo libro de Corintios, esta misma carta de Corintios, describe también la inmadurez y los pecados de los corintios. ¿Cómo es eso? Tiene bipolaridad el apóstol Pablo. Es bipolar. Se está contradiciendo. No. La santificación es una obra instantánea, absoluta, simultáneamente con la justificación. Pero en nuestra alma es progresiva. Y esa operación la hace el Espíritu Santo de Dios. Vamos a 1 Corintios, aquí está. Aquí en la misma carta de Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Y en 1 Corintios 5 también habla de un pecado de inmoralidad que ni siquiera, dijo él, se ha visto entre los que no conocen a Cristo. Pero los llamó santos, los llamó santificados. Esta obra que ha apartado a los hijos de Dios. ¿Será que la santificación consiste solamente en la posición? No, amados. No es solamente, yo soy santo, yo soy santificado, no solamente en la posición. Es una obra progresiva que debe ir progresando cada día. Nosotros, ¿cómo se opera la santificación en nosotros? En primer lugar, por la sangre de Cristo. Estamos hablando de la obra de la cruz. Segundo lugar, internamente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Luego, por la palabra. Pero hay algo muy efectivo para caminar en santidad. ¿Sabe qué es? La fe. La fe de creer. Por favor, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuándo? Para una semana hasta que pecó, para un mes hasta que pecó. No. Porque con una sola ofrenda, ¿qué ofrenda? La ofrenda de su cuerpo, el sacrificio vivo. La santificación siempre estuvo en el corazón de Dios. En el antiguo pacto a través de animales que eran sacrificados y se derramaba su sangre. Pero en el nuevo pacto, el sacrificio no fueron animales. El sacrificio fue Cristo. Por eso es que no podemos devaluar esta salvación tan grande. Necesitamos cuidar esta salvación tan grande. No sea, dice el apóstol Pablo, que nos deslicemos. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados, los apartados para Él, para su propósito. Entonces, pero esta obra, esta santificación es progresiva. Es cada día. Y hay cosas que se levantan. ¿Cuáles son las luchas de un cristiano? El diablo, dice usted, o dirán otros. No, amados. El diablo fue derrotado y fue vencido. A lo único que quedó reducido Satanás fue al engaño. No te puede tocar, a menos que te engañe, como hizo con Adán y Eva. Entonces, cuando nosotros entendemos que la santificación es un día a día, porque la lucha que tienen los hijos de Dios es con la carne, es con la mente. Ahí se fraguan mil cosas y una mente que comienza a imaginarse, a exagerar. Y esa imaginación y esa exageración comienza a enojarte, a molestarte. Y de pronto ves a tus hermanos dinosaurios. De pronto los ves de mala manera. Entonces, por eso es que la palabra dice: seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie, diga nadie, nadie verá al Señor. Porque esa obra, esa base que tenemos de santidad en nuestra naturaleza, usted y yo somos santos por naturaleza. Esa es la verdad. Y esa naturaleza debe ir cada día tomando lugar en todo nuestro ser, gobernando nuestro ser por el poder del Espíritu Santo. Entonces, seguid la paz con todos y la santidad. Entonces, la santidad la vamos a seguir. La santidad la vamos a practicar. ¿Por qué? Porque tenemos la base. El Espíritu Santo me hablaba mientras yo hacía este mensaje. Y me dijo algo que está en Romanos, no lo anoté por tiempo. Romanos
11:16. Si las primicias son santas, lo es la masa restante. ¿Qué primicias tienes tú adentro? Cristo, el santo de los santos. El que está en ti es santo, por lo tanto tú eres santo. Manifiesta entonces cada día lo que eres. Decide manifestar cada día lo que eres. De esto se trata. Entonces, nosotros podemos decir, como decía el apóstol Pablo, dice que todos los sábados el apóstol Pablo entraba a las sinagogas primero, con una responsabilidad de amor para hablarle a los judíos. ¿Y qué les hablaba el apóstol Pablo a los judíos? Les hablaba de la salvación por gracia, solamente por Jesús, de la santificación solamente por gracia, por Jesús. Pero vamos a ilustrar. ¿Cuál era el ataque que tenía Pablo cuando predicaba este mensaje de la salvación por gracia y por fe? Los judíos, vamos a parafrasear, ya nos vamos a inventar, pero está en la palabra. Los judíos decían seguramente, este nos está hablando herejías. Esas herejías que nos está hablando van a entorpecer la conducta de las personas. Van a llevar a las personas a que tengan una mala conducta. Van a llevar a las personas a que tengan una mala conducta. Porque dice que ya no se puede hacer nada, que toda la salvación es solamente por Jesús. Entonces, decían ellos, sigamos pecando. Si es por gracia, sigamos pecando. Y ahí el apóstol Pablo, indignado por la tergiversación de los judíos, dijo, por favor, ¿qué pues diremos? Ellos, sigamos pecando, entonces si es por gracia. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Oiga, he contado las ninguna manera de Pablo en sus cartas. Muchas veces dice, de ninguna manera. Indignado, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted en la cruz estaba con Cristo. Si esto lo podemos entender en el espíritu. Pero ¿cómo? Yo recién he nacido antes de la fundación del mundo. Por la voluntad de Dios. Usted fue escogido. Y usted estaba en Cristo. Y usted pasó el proceso de la cruz. Fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado en Cristo. Y se activó esa realidad, esa obra espectacular cuando lo recibió. Éramos enemigos de Dios, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, como dice el apóstol Pablo. Pero ahora hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y saben qué? De esos pecadores terribles, nos volvimos adoradores santos de Dios. Porque la adoración no tiene que ver con cantar, tiene que ver con cuánto me entrego, con cuánto me rindo, con cuánto le creo, con cuánto le obedezco, con cuánto me dejo gobernar por Él. Sigamos. Entonces vamos a terminar en el último punto. Para conocer la voluntad de Dios, entonces vamos a establecer bien. Primero, la salvación. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Tercero, la santificación. Y cuarto, caminar en amor. Caminar en amor nos va a establecer y nos va a sacar de las normas establecidas por la cultura, porque nos establecen normas en la cultura. ¿Y sabe qué? La mente natural acepta todo.
Pero al aceptar se limita solamente a la norma y no va más allá. Jesús vino a romper paradigmas, a impulsarnos a ir más allá. Entonces, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y el segundo versículo que me quiero enfocar un poco más es Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y a cualquiera, ve con él 2. La ley romana que dominaba a los judíos había establecido que cualquier soldado que estaba llevando cargas pesadas podía señalar a cualquier judío que estaba pasando por la calle y decirle, llévame la carga. Era una ley. Y los judíos odiaban hacer eso. Imagínense, ¿cuánto es 1 milla? Más de 1 kilómetro con cargas pesadas. Odiaban hacer eso. Entonces los judíos iban contando los pasos para llegar a la milla y ahí soltar la carga, porque eso era la obligación. La obligación era 1 milla. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Ve con él 2. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quería sacar la mente de los judíos de solamente el cumplimiento de la ley, de solamente enfocarse, como vimos antes, en la conducta. Porque lo que va a guiar nuestra conducta es una mente que conoce la verdad. Lo que orienta la conducta es una mente que conoce a Cristo, que ama a Cristo. No es al revés. Yo no soy santo porque dejo de fornicar, de beber, de hacer esto o hacer lo otro. Yo soy santo porque Cristo me dio una naturaleza nueva, santa, perfecta. Pero no me voy a quedar en una posición solamente, soy santo y hago lo que quiero. No. Voy a manifestar la santidad. Voy a manifestar al santo, a Cristo. Entonces, aquí Jesús rompió con todas las normas establecidas de lo que los judíos nunca iban a hacer. Por ejemplo, entró en la ciudad de los samaritanos. Un judío nunca iba a entrar en la ciudad de los samaritanos, pero él entró. ¿Sabe por qué? Porque el amor rompe límites. El amor va más allá. Cuando caminamos en amor, entramos en el sendero de lo divino y de lo sobrenatural, que va a transformar no solo nuestras vidas, sino la gente que está a nuestro alrededor. Entonces Jesús habló con una mujer samaritana que ningún judío lo iba a hacer jamás. Y es más, le pidió agua. Y hasta la mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, agua? Porque no era la norma. Pero Jesús rompió la norma. Jesús libró de la muerte a una mujer adúltera. Jesús sanaba en los días de reposo. Jesús sanaba los sábados. ¿Qué estamos diciendo? Entonces Jesús rompió la ley. Pero dice que cumplió la ley. ¿Sabe por qué? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y les dijo, hipócritas. Cuando sanó a una mujer y se enojaron, una mujer encorvada de hacía 18 años, esclava, miraba el piso la mujer, y se enfurecieron porque la sanó a la mujer, la liberó a la mujer. Hipócritas. ¿Acaso cuando su asno y su buey se caen en un pozo, ustedes no los liberan? ¿Cuánto más no voy a liberar a una hija de Abraham que está esclavizada durante 18 años? Jesús
Jesús nos va a sacar de la obligación, de lo común, de hasta donde llegamos, y nos va a llevar a romper esquemas para ir más allá. Imagínense los judíos que llevaban las cargas de los soldados romanos. Llegaban a la milla, nunca más lo volvían a ver. Es más, podemos ver esta ley cuando Jesús estaba llevando su cruz. Y uno de los soldados, porque era la ley de Roma establecida en Israel, le dijo a Simón de Cirene: lleva la cruz. Lo podía hacer porque era la ley. Pero Jesús les dijo: si llegas a la milla, sigue caminando, ve con él 2. ¿Y qué iba a pasar? Iba a romper el corazón y el paradigma de la mente de los romanos y de él mismo, del que lo hacía. Porque imagínense el romano acostumbrado a que le dejaban en la milla y como podía se las veía. Pero cuando lo ve al judío callado, sonriente, caminando la segunda milla. Amados, tantos matrimonios se destruyen, tantas relaciones se destruyen, porque no queremos caminar la segunda milla. Nos enfocamos en la ley, en la norma. Esta es mi parte, no. Y esto de la segunda milla es práctico, es diario. Hay basureros en las calles, en las plazas, que dicen no botar basura. Entonces botamos nuestros papeles, basura, al basurero. Pero ¿qué tal? Eso es la primer milla. Pero ¿qué tal que hayan papeles en el piso, molestando la visión y el buen orden de las calles, del ornato de la ciudad? ¿Qué es la segunda milla? Pasar los papeles ajenos y meterlos a la basura. Esto es práctico, esto es sencillo, esto es del día a día. Jesús quiere romper los esquemas de su iglesia. Caminar en amor es el poder del reino. Caminar en amor, caminar la segunda milla, te mete en la dimensión de lo eterno, de lo sobrenatural, de lo divino. Y esos ciudadanos romanos seguramente que eran transformados, porque eso es lo que hace el amor. Eso es lo que hace el amor. Entonces, pero usted puede decir, ¿y dónde se quedó la voluntad de Dios para mi vida? Vamos a saltarnos unos versículos porque ya por el tiempo. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, hacemos un recuento. Si usted es salvo, ama al Hijo, ama a Jesús, es lleno del Espíritu Santo porque se deja gobernar por Él, y tiene esa conciencia que da el Espíritu de quien lo habita, y camina manifestando la santidad de su nueva naturaleza, y decide ir la segunda milla. ¿Qué va a pasar con sus deseos? ¿Serán que esos deseos, de repente que teníamos al comenzar toda esta travesía, eran deseos egoístas? Yo quiero, yo. Dios es bueno, su voluntad es buena, su voluntad no está escondida, su voluntad está establecida en la palabra. Y Dios no es un castrador de sueños, no. Dios es un Dios bueno. Caminar en amor es caminar manifestando la naturaleza de amor de Cristo. El último versículo, Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el último, que tiene que ver con, ¿y qué de mi deseo? ¿Y qué de mi voluntad? El 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.